Sean bienvenidos todos a este espacio Fotohablando, un lugar donde podemos hablar de la fotografía y todos los aspectos creativos. El día de hoy tenemos a un gran profesional fotógrafo y gran amigo, Daniel Azócar. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, Jerry, por la invitación. Es siempre agradable poder hablar con la audiencia de un tema que tanto nos apasiona como es la fotografía. Chévere, Daniel. Qué bueno que nos acompañes el día de hoy. Cuéntanos, por favor, un poco sobre tus inicios en el ámbito de la fotografía, cómo iniciaste, poder compartir un poco con la audiencia cómo llegaste a la fotografía. Como estamos en Venezuela, me gustaría tratar de explicar brevemente los inicios porque fue muy particular. Yo estudiaba biología marina en Margarita y por esas razones del destino se creó una escuela de fotografía en Margarita, cosa muy extraña porque en Venezuela no existían como tales en esa época. Para más que decir que tengo más de 40 años de fotógrafo, no existían escuelas de fotografía formales. Y esta fue una escuela de fotografía donde la directora, por ejemplo, venía de estudiar en la Real Academia de Londres, cine, y su esposo, que era un inglés, que fue mi primer profesor de fotografía, también venía de estudiar de la Real Academia de Londres en fotografía. Entonces, el entrenamiento que estuvimos todos los que estudiamos en ese momento allá fue el mismo entrenamiento que tenía cualquier persona en Inglaterra, de historia de la fotografía. Por supuesto, en mi caso, lo que estábamos viendo era la fotografía básica, cómo aprender a revelar una película, cómo exponer, aprender a exponer, cómo copiar en un laboratorio, en un cuarto oscuro. Entonces, eso fue muy interesante porque fue muy raro para esa época una escuela de fotografía en Venezuela. Después, por supuesto, con el tiempo yo me vengo a Caracas y empiezo a desarrollarme profesionalmente haciendo fotografía industrial, que fue lo que hice durante muchísimos años, donde me especialicé en la fotografía de lo que uno podría llamar publicidad corporativa. No era la publicidad de los anuncios que venden un producto, sino lo que venden a una industria, a una empresa. Por supuesto, en ese tiempo fotografié empresas de aluminio, de hierro, de petróleo, química, alimentos. Entonces fue un trabajo muy enriquecedor. Muy interesante, Daniel. Cuéntanos en 3 o 4 palabras cómo puedes definir tu trabajo fotográfico y qué caracteriza tu trabajo fotográfico, eso que nos lleva a entender esas fotos de Daniel Azócar. Fíjate que yo creo que una de las cosas, y esto lo podemos hablar para los nuevos fotógrafos, aquellos que están comenzando o aquellos que quieren comenzar a tener esto como una profesión, es que tengamos un sello que nos distinga en nuestro trabajo. Yo tengo que volver al mundo analógico para poderles aclarar lo que ahora hago en el mundo digital, porque en el mundo analógico uno usaba una película y esta película tenía un cierto margen de manipulación. En mi caso, a mí siempre me gustó, yo trabajé mucho tiempo en película en color, en lo que llamábamos diapositivas o transparencia, y yo lo que hacía era que le bajaba un poco el ISO o la sensibilidad de la película para que viniera un poco bajo expuesta, de esa manera, expuesta. De esa manera, el cielo podía venir un poco más saturado. A eso quizás le añadía yo un lente polarizante para que los colores vinieran un poco más saturados. Y así iba desarrollando yo un color que era muy mío. Eso mismo yo he traspolado hoy en día a lo que es la fotografía digital. Hoy ya no tenemos tantos problemas como, no decir problemas, sino hoy tenemos la facilidad de que tú con una sola tarjeta puedes variar la sensibilidad de la cámara para registrar una imagen. Entonces eso facilita. Antes tenías que tener una película ASA 64, una ASA 100, otra 400, otra 1600. Entonces tenías que tener en la maleta un montón de películas de todos los tipos.
Hoy, afortunadamente, eso no es así. Entonces, muchas de las cosas que yo hago para llevar las fotos que yo hacía antes en este tiempo digital es la postproducción. Hoy en día tenemos una amplia gama de lo que se llaman plugins en la fotografía, que en muchos casos podríamos decir que son retro, porque es tratar de emular lo que hacían las películas antes, pero ahora lo hacemos en el mundo totalmente digital. Y la diferencia básica del laboratorio de hoy en día con el del pasado es que tú antes tenías que entrar a un cuarto oscuro donde el proceso era químico y, o sea, estabas estrictamente ligado a quedarte allí hasta que no producías la imagen. Hoy en día, ¿no? De seguir buscando bueno, porque además hay una cuestión del costo. Los químicos, como todo químico, se vencen y se oxidan por la cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera. Entonces tú no podías dejar unas cubetas llenas de revelador y venir 3 días después porque el químico estaba oxidado. Hoy en día, que para mí es una gran ventaja, para otros añoran ese mundo analógico. Hoy en día yo estoy en el laboratorio digital, en la computadora sentado, y yo puedo estar retocando una foto y resulta que ya me cansé, me tengo que ir a almorzar o tengo que salir a hacer una diligencia a la calle, y lo que hago es salvo la foto y en otro momento retomo otra vez la misma foto y la sigo trabajando. Entonces, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, quizás en pocas palabras, yo definiría mi foto que es una foto saturada. Me gusta saturar el color. Me gustan que los azules sean intensos, que la naturaleza esté polarizada y los verdes se vean con intensidad. Y en general eso ha formado parte de mi estilo como fotógrafo, técnicamente hablando. técnicamente hablando. Correcto, está bien. Eh, Siendo la luz la materia prima de la fotografía, ¿cuál es esa luz que más te llama la atención trabajar? Antes de responderte, quiero hacer un paréntesis porque en algún momento tuve la oportunidad de dar clases de fotografía en un instituto muy prestigioso. Y de las cosas que yo primero decía cuando estábamos en el instituto empezando las clases, es que teníamos que entender exactamente qué significa fotografía. Si la audiencia que nos está viendo se empieza a preguntar qué es fotografía, muchos quizás dirán, bueno, es tener una cámara y tomar unas fotos, es tener un celular y capturar la vida. Y la mejor cámara, la más costosa. Eso garantizaría Es, quizás la mejor lo foto. pueden ver de esa manera. Pero fotografía viene del griego que significa dibujar con luz. Y una de las cosas más importantes que tenemos que aprender nosotros todos los que queremos dedicarnos a la fotografía es entender la naturaleza de la luz. Y tiene que ver un poco ahora con la pregunta que tú me haces. Uno puede fotografiar a cualquier hora, pero si conoces realmente la naturaleza de la luz, cómo trabaja, qué genera, entonces tú sabes que si vas a las 6 de la mañana a fotografiar a la hora en que el sol está saliendo, inmediatamente te vas a dar cuenta que tienes unas sombras muy largas y vas a tener un contraste muy fuerte. Entonces, si tu intención en cierto momento es darle ese carácter a la fotografía, esa sería la mejor hora, porque cuando llegas ya a las 10, 11 de la mañana, ya tienes el sol en un ángulo que ya no te va a permitir tener esas sombras. Eso a lo mejor vuelve a ocurrir, y de hecho ocurre a las 6 de la tarde, cuando el sol vuelve otra vez a caer. Entonces el entendimiento de la luz, que yo creo que es lo básico que todos tenemos que aprender, los que estamos y los que nos queremos iniciar, es comprender cómo la luz se manifiesta en su movimiento. Interesante. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo te relacionas con tu entorno para conseguir esa imagen perfecta? ¿Cómo relacionas
todo el aspecto, cómo manejas esa relación con el entorno para llegar a ese punto. Fíjate que hay dos tipos de fotografía. Por ejemplo, el que fotografía un estudio tiene un control sobre su entorno. Él sabe cómo poner la luz o cómo desea él que sea la luz, porque tiene los equipos y tiene los elementos para hacerlo. Pero cuando vas a la calle, entonces hay un elemento que no está en tus manos, que es el de la naturaleza, porque podemos salir con una intención y de repente cae una lluvia o está nublado. Pero todas esas cosas, dependiendo de lo que nosotros queremos hacer, nos puede funcionar, porque a lo mejor si yo quiero hacer modas en la calle, un cielo nublado sería perfecto. ¿Por qué? Porque es como tener una gran caja suave, es una luz muy uniforme que dibuja de forma agradable a la persona, no, no es una luz fuerte contrastada. Eso podría ser en ese caso, pero en otros casos a lo mejor si tengo unos trabajadores en una construcción, quiero darle un carácter, a lo mejor una luz más bien fuerte de las 11 de la mañana va a ser que mucho más funcional. Entonces va a depender. Una cosa que cuando hace uno fotos en la calle uno debería tener en cuenta, y hoy gracias a Dios a la tecnología todos tenemos en el teléfono, es un aparato que nos hable del estado del tiempo, que nos dice a qué hora sale el sol, a qué hora se va a meter, si va a estar nublado, si va a haber lluvia, y todo eso nos va a permitir hoy a nosotros saber en qué circunstancias nos vamos a enfrentar. Y hoy en día los estados del tiempo son muy precisos. Te pueden decir, mire, va a llover a las 2 de la tarde y seguro que minutos más o minutos menos va a caer una lluvia. Completamente cierto. Si tendrías que dar un consejo a esta nueva generación que se siente muy entusiasta por la fotografía, ¿cuál sería ese consejo? Bueno, yo creo que para mí el consejo más importante es que hagan muchas fotos. Hay que hacer muchas fotos. El secreto, que no es ningún secreto, es salir y hacer muchas fotos. Porque mucha gente ve el trabajo de uno y, o de muchos fotógrafos muy reconocidos y se asombran de las maravillas que ven de sus trabajos. Pero muchas veces lo que tú ves es producto de cientos de fotos que han sido rechazadas hasta llegar a la foto perfecta. Entonces, cuando tú sales a la calle, agota un tema. Haz 200, 300 fotos de un tema si te gusta. Y de allí, cuando tú te sientas a seleccionar, vas a encontrar. Además que en esa búsqueda tú vas afinando el ojo. Entonces, salir a la calle y tomar 2 o 3 fotos, sí, puede pasar. Todos hemos tenido momentos de suerte. Pero en una profesión tú no vives siempre de la suerte. Entonces, el trabajo, hacer una producción grande de fotografía, el poder inclusive adelantarte a lo que tú vas a ver. Fíjate, teme aquí un momento el micrófono, le quiero mostrar que este era un ejercicio que yo hacía. Yo me hacía pequeños sketches de lo que yo me podía imaginar que podía encontrar en un lugar, y después me di cuenta con los años que eso lo que hacía era programar un poco mi mente para que cuando yo iba al lugar, oye, estaba como más aguda mi visión. Entonces, si tenemos algún proyecto, de repente podemos hacernos unos pequeños sketches de cómo nos gustaría a nosotros que sean esas fotos. A lo mejor no salen exactamente como nos las imaginamos, pero nos llevamos ya una idea y cuando llegamos al sitio no estamos improvisando. Entonces yo creo que eso es un consejo que en la práctica nos va a ayudar muchísimo a solucionar problemas en la vida profesional. Interesante. Hay una pregunta más que te quiero hacer. Fíjate que no la tengo aquí en la chuleta, pero sí me gustaría saber cómo te sientes porque por todo lo que he escuchado siempre has sido muy solitario, trabajando siempre solo, ¿no? Ujú. Ahora, con este equipo de Fotoatelier, que para los que no sepan, Fotoatelier es un equipo que está conformado, tenemos a José Ángel Serrano que está detrás de la cámara en este momento, tenemos a Nayal Tiró, que es nuestra diseñadora, Jan Herrera, nuestro fotógrafo, mi persona, Yerly González, que está acá en este proyecto contigo. ¿Cómo te sientes en este proyecto de Fotoatelier? Bueno, ¿Qué mira expectativa? mira la sonrisa.
Mira, la sonrisa lo dice todo, pero es fantástico poder, como bien lo dijiste, el trabajo de un fotógrafo industrial es un trabajo muy solitario. O sea, eres como un lobo que estás cazando imágenes en un lugar inhóspito, porque muchas veces te toca ir a una planta donde no es tu medio natural, donde hay cosas que pueden ser peligrosas si tú no sabes moverte en ese mundo. Y cuando tienes la oportunidad entonces ahora de compartir con tantas ideas, diferentes maneras de ver en la vida desde el punto de vista fotográfico y en lo personal también, es, es un proceso enriquecedor. Entonces, para mí, el estar hoy en día formando parte de este proyecto de Foto Atelier Caracas, que es un lugar donde nos reunimos creativos para poder conversar sobre la imagen, no solamente desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista artístico, como fotografía como arte, fotografía publicitaria, o sea que podemos conversar de los temas de fotografía, de la fotografía documental, como tenemos en el caso de Jan Herrera, que dentro de poco va a venir a hablar con nosotros, un gran fotógrafo en ese mundo, entonces van a tener la oportunidad de disfrutar de su trabajo. Entonces siento que ha sido, por decirlo de una manera correcta, una bendición el poder ahora estar con todas estas personas desarrollando este proyecto que espero que todos ustedes nos acompañen por largo rato. Bueno, excelente, gracias Daniel, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que, bueno, esto llegue hasta donde queremos que llegue todo con este buen trabajo que estamos haciendo en equipo. Y bueno que contemos contigo y estemos trabajando aquí en todos, ¿no? En Claro. conjunto. Y agradezco tu invitación para estas preguntas, para tratar de darle un poco de ideas, de luz, de traer un poco de nuestra experiencia de tantos años a la gente que está comenzando, a estos jóvenes que vienen precisamente a hacer el trabajo que nosotros hacíamos hace 40 años, porque nosotros también vinimos y reemplazamos a algunos fotógrafos que estaban en ese momento en boga. Hoy en día van a venir nuevos fotógrafos con nuevas ideas, con esa luz brillante que tienen los jóvenes hoy. Entonces, en la medida en que nosotros podamos apoyarlos, en que podamos guiarlos con nuestra experiencia a que puedan estar en un nivel más alto, pues para nosotros va a ser muy gratificante. Y este tipo de trabajo inspira como para que estos nuevos entusiastas nos puedan ver, oír y de alguna manera tener algún tipo de influencia en ellos como para que se animen un poco más, ¿no? Yo recuerdo que siendo un chamo en la universidad, en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas, tú llegaste un día a brindar un conversatorio y cuando vi tu trabajo me inspiró a hacerme fotógrafo de producto, por ejemplo. Exacto. Y eso marcó en mí un antes y un después en la fotografía. Entonces, bueno, creo que es parte de esa dinámica, ¿no? La que podemos ir trabajando todos en conjunto. Bueno, creo que sería muy gratificante para todos nosotros como equipo poder inspirarlos a ustedes en sus trabajos, en sus vidas, en que logren hacer fotos maravillosas que nosotros como espectadores podamos verlas y gozarlas. Bueno, Muchas completamente agradecido. Gracias a ti, Daniel. Bueno, amigos, muchísimas gracias por el día de hoy, por habernos acompañado junto con Daniel. Completamente agradecidos. Nos vemos en una próxima semana en Foto Hablando. Y no te olvides, dale like, síguenos y suscríbete a nuestro canal. Domina el lente o impulsa tu marca. En Foto Atelier Caracas unimos formación profesional y producción audiovisual estratégica para empresas. Creatividad que impacta, resultados que inspiran.